soy Eric. A mí me tocó el libro de Arthur Gordon Pym. Este libro me gustó mucho porque habla de las aventuras de Arthur, de joven hasta adulto. Este libro lo maneja varios capítulos por fechas. Arthur era un chico tranquilo. Tenía un amigo llamado Augusto que él era aventurero. Augusto siempre le contaba sus historias a Arthur de aventuras, pero a Arthur no le gustaban mucho porque decían que eran una farsa. Pero poco a poco que las fue oyendo, le agradaron y quiso hacer una junto a Augusto, que se quisieron ir a una isla a aventurarla. Un día se fueron a un barco llamado Brick. Ahí trabajaba Augusto, pero Arthur no podía entrar, así que se metió de polizón. Y Augusto escondió a Arthur en un escondrijo que estaba dentro de su cuarto. Un día el Brick fue secuestrado por piratas que querían apoderarse del Brick, pero los marinos no los dejaron, así que los piratas los mataron y solamente dejaron a Arthur y Augusto con vida, los encerraron en su cuarto. Arthur no sabía de esto porque estaba escondido en el escondrijo, se estaba muriendo de hambre ahí. Pero también Arthur tenía una mascota llamada Tigre, pero él no sabía que se había metido al barco. Un día estaba solo en el escondrijo, ya se estaba muriendo cuando llegó su mascota Tigre con una carta que era de Augusto diciéndole que no saliera de ahí, que su vida dependería de eso, escrita con sangre. Un día Augusto fue a ver a Arthur porque pensaba que ya estaba muerto Arthur. Entonces ya fue Augusto con Arthur y le contó todo lo sucedido. En los piratas habían dos bandos. Un bando que era del cocinero, un cocinero sádico que decapitaba a todos sus enemigos. Y otro bando que se llamaban los segundos, que estos nada más querían apoderarse del Brick, mientras que los del cocinero querían al Brick y a los barcos que vinieran a él. Un día Augusto y Arthur se hartaron de ellos y decidieron pelear, pero este pues no los acabaron completamente. Augusto hizo el intento, pero le pegaron en su brazo, lo cortaron. Y a Arthur solamente lo dejaron inconsciente. Pero sí, Arthur y Augusto mataron a varios de ambos bandos. En el bando del cocinero, el cocinero había matado a alguien que sufrió de una enfermedad muy fea y como mató a él, el cocinero se quedó con la conciencia. A Augusto, como su herida estaba abierta, le empezó a dar una enfermedad. En el equipo del cocinero había un sujeto llamado Peters. Él se decidió unir a Arthur y a Gordon para matar al bando del cocinero y a los del segundo. Entonces se les unió y como al cocinero tenía la conciencia sucia de haber matado al otro tipo que murió por una enfermedad muy fea, Arthur, Augusto y Peters idearon un plan para matar al cocinero. Decidieron vestir a Arthur con el aspecto del que mató con la enfermedad para así matarlo al cocinero. Era el único que quedaba. Entonces hicieron el plan y si lo lograron, lo echaron del barco, lo aventaron al agua. Ya, ya, ya con el barco solo, pues no tenían otra cosa que hacer. Así que naufragaron en el barco, no tenían comida, nada. Solamente
en el barco había un hoyo en el fondo donde había un almacén que ahí había comida, pero estaba cerrado. Entonces decidieron turnarse los tres para amarrarse a una cuerda alrededor del cuerpo, sujetarla, sujetarla entre los dos que sobraban y que uno bajara para tratar de abrir el almacén para ver si tenía comida. Los dos primeros, Peters y su amigo de Arthur, no pudieron. Arthur bajó y sí lo logró, sacó varias comida, pero sí, alcanzó para sobrevivir. Y así cada diario, no diario, cada que les faltaba comida bajaban para traer comida. Entonces un día se les acabó y naufragaron, ahora sí. Hasta que un día un barco se acercó a ellos y ya los rescataron. Pero antes de eso, el amigo de Arthur, como su herida estaba abierta, se contagió de una enfermedad y murió. Nada más sobrevivió Arthur y Peters, quienes fueron rescatados por el barco que llegó. El barco se llamaba Jane Going. Pues ahí pasaron varios meses en ese barco, hasta que el capitán quiso ir a unas islas que varios marinos ya habían ido, pero a ninguno le creían que esas islas existieran. Entonces él quiso ir y se llevaron a Arthur y a Peters. Entonces, cuando ya iban rumbo a las islas, y sí lograron llegar a una, pero esa isla estaba lleno de salvajes, de primitivos, que no, Arthur y los demás no confiaban mucho en ellos. Así que sí fueron con ellos, pero atentos de que no los traicionaran. Entonces ya fueron y resultaron ser buenos, ¿viste? Porque ya los llevaron al pueblo a Arthur, los primitivos, a Arthur y a sus amigos, a su pueblo. Y cuando llegaron, los emboscaron y los dejaron inconscientes a todos. Mataron a todos menos a Arthur y a Peters, quienes los noquearon y los fueron a enterrar en la tierra. Nada más los dejaron la mitad del cuerpo abajo y la otra afuera. Entonces Arthur despertó y descubrió eso. Se desenterró y fue a buscar a Peters, quien también estaba enterrado. Y lo desenterró y quisieron salir de esa isla porque si los encontraban los iban a matar. Entonces se fueron poco a poco. A unos marinos se quedaron en el barco, en el Jane Going, pero como no sabían que los habían matado, querían irles a avisar. Tenían una pistola para si disparaban, ellos, los del barco, ya sabrían que fueron traicionados y se podrían ir. Pero si hacían eso, iban a descubrir que todavía seguían vivos y los iban a buscar. Entonces no hicieron eso. Pero ya cuando llegaron a la orilla, Arthur y Peters vieron que ya habían quemado el barco, el Jane Going, y ya no tenían salvación. Pero en la orilla había 3 canoas. Nada más una estaba llena estaban 3 tortugas. Agarraron esa y se fueron, pero los primitivos los vieron y fueron tras ellos. Y Arthur y Peters lograron agarrar a un primitivo de carnada para que los dejaran ir. Entonces se fueron, pero el primitivo gritaba, gritaba mucho para irlos a buscar. Gritaba, gritaba, Tekeli, Tekeli, porque pues no sabía Arthur y Peters qué significaba eso. Y siempre estaba gritando eso, el primitivo, Tekeli, Tekeli. Hasta que un día
mataron al primitivo. Y ya se fueron así, naufragaron igual Peters y Gordon. Así como al principio naufragaron. Un día algo salió, una figura humana salió del agua, pero era muy grande, era de color blanco. Y hasta ahí se quedó el libro. No dice nada más. Dice que Peters todavía sigue vivo hasta ahora, hasta la fecha. Y que en ese suceso Augusto murió. No, perdón. Murió Gordon. Pero dice que todavía Peter sigue vivo. El motivo por que los primitivos gritaban Tekeli Tekeli era porque no se les hacía raro el color blanco y cada vez que veían algo color blanco gritaban eso, Tekeli Tekeli. Pues entonces por eso gritaban así. Pero en eso acaba el libro, de que sale una figura humana muy grande de color blanco y a ella hasta ahí se queda. No, pero creo que sí dice que ahí murió Augusto. No se sabe cómo, pero así murió. Hasta ahí llega el libro. Pues me gustó mucho el libro y es todo.